Hola, bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Soy Isabel Baena y les hablo desde Caracas, Venezuela. Es viernes 2 de octubre y este es un nuevo episodio. Revisaremos el panorama informativo de la semana con un contacto desde la sala de redacción del diario más importante de Venezuela. Conversaremos sobre el impacto de las sanciones, así como de la ley antibloqueo presentada por el presidente Maduro ante la ANC. Y escucharemos el jazz de Alfredo Naranjo, Robert Vilera y José Mortadelo Soto. Quédate con nosotros. Desde la sala de redacción de Últimas Noticias tenemos a Alberto Cova, director de contenido, para conversar sobre lo más importante de la agenda informativa de esta semana. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Isabel, estoy muy bien, gracias. Un saludo para ti y para la audiencia. ¿Qué informaciones nos tienen? ¿Qué informaciones marcan esta semana? Bueno, Isabel, en primer lugar te comento como información destacable de esta semana la presentación en la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro de un proyecto de ley antibloqueo, así la llamó el propio presidente, que tiene como objetivo dotar al Estado venezolano de herramientas jurídicas que le permitan contrarrestar los efectos nocivos de las medidas coercitivas unilaterales que aplica Estados Unidos contra este país. La reflexión que surge a raíz de esta presentación y del discurso que elaboró el presidente Maduro al respecto nos indica que el país tiene que adaptarse, tiene que transformarse en cierta forma para adaptarse a un entorno totalmente agresivo para el desarrollo de prácticamente todas las actividades como consecuencia de las pretendidas sanciones de los Estados Unidos. Así que pues este sería un primer paso hacia un proceso que el gobierno lo enfrenta como de largo plazo, pues gane quien gane las elecciones del próximo noviembre en Estados Unidos, continuarán las sanciones contra Venezuela y por lo tanto el país tiene que adaptarse a este entorno agresivo que significa tener una guerra no convencional con Estados Unidos. Así es, Alberto, en la segunda parte ampliaremos este tema tanto del proyecto de ley como del impacto de las sanciones con el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo. Así es, Isabel, también mencionaría como una información destacable de esta semana la reunión virtual que tuvo el presidente Nicolás Maduro con Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Para mí lo principal de esta reunión es el hecho que reafirma el reconocimiento de las Naciones Unidas a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y además que sirvió de oportunidad para que Bachelet reciba de manos de Maduro, virtualmente por supuesto, el informe con la verdad de Venezuela, donde se desmontan todas las cantidades de falacias que se condensaron en un texto elaborado por una supuesta misión de la ONU, que ni siquiera vino al país. Más allá de esto, no se le ve mayor significación a esta reunión debido a la posición bastante prejuiciada que tiene Michelle Bachelet frente a la situación política de Venezuela. Así es un reconocimiento al presidente Maduro, pero no hay mucha expectativa acerca de la revisión de los datos que se encuentran en este informe y que presenta el gobierno venezolano ante la alta comisionada. Sí, así es, y también quisiera comentar como información destacada de esta semana una situación de disturbios que se presentó en algunas ciudades del interior del país, sobre todo en el estado Yaracuy, donde pequeños grupos, pero muy violentos, atacaron instituciones públicas y causaron destrozos y vandalismo. Supuestamente se presentaban como protestas espontáneas de la población debido a la crisis de servicios públicos que sin duda está viviendo Venezuela precisamente como consecuencia de las sanciones. Esto que quiso pasar como protesta espontánea se supo finalmente que fue organizado por los partidos políticos de la derecha que tienen vida en estos estados del país, y llama la atención que ocurren estos hechos violentos apenas una semana después de la advertencia que hiciera el presidente Maduro y los líderes del PSUV sobre hechos violentos que ocurrirían en los próximos días.
para los cuales los venezolanos deberían estar preparados. Se ve todo esto como el intento de un inicio de actividades de calle que pudieran derivar, si tuviesen verdadera convocatoria, una situación difícil y hasta un saboteo a la elección parlamentaria que está prevista para el mes de diciembre. Un dato llamativo, además, es la aparición de Guaidó en este contexto, simultáneo a las protestas. Convoca nuevamente a las calles a protestar y lanza una agenda de movilización, similar a la que ya ha intentado impulsar en diferentes momentos y que no ha logrado consolidar en estos 2 años, más allá de algunos focos. Quiero decir, mantener a la gente en las calles bajo su convocatoria no lo ha logrado consolidar. También es llamativo que esta agenda de calle se presenta antes del último trimestre del año, rumbo a las parlamentarias del 6 de diciembre, como tú lo mencionas, Alberto. Podríamos estar entonces frente a un nuevo intento de sabotear este proceso electoral, además con una fórmula que no ha funcionado. Y bueno, en la celebración de estas elecciones dejaría a Guaidó en una posición incierta dentro de la oposición y en el tablero político. Bueno, afortunadamente el poder de convocatoria de Guaidó y su gente es bastante escaso por lo que se ha visto en los últimos meses en Venezuela. Y por más que intenten revivir hechos del pasado donde vivimos temporadas largas de violencia, pareciera que no es el ánimo de los venezolanos en este momento, y por lo que hemos visto, el último trimestre del año continuará en paz hasta la realización de la elección parlamentaria. Bueno, que así sea. Ojalá. Ojalá. Bueno, Isabel, estas son las informaciones que puedo reportar desde la sala de redacción de Últimas Noticias para esta semana que ha estado bastante lluviosa, con fenómenos atmosféricos como el de ayer en la tarde que sorprendió a los caraqueños, un chubasco que todos bautizaron como el cordonazo de San Francisco. Así es, fuertísimo. Sí, ese fenómeno que ocurre en esta época de octubre, comienzos en Caracas, un chubasco repentino con truenos, etcétera. Bueno, estamos en eso en estos días en Caracas. Así es, Alberto. Gracias por la información. Hasta la próxima semana. El bloqueo económico, financiero y comercial que se ejecuta contra nuestro país desde el año 2015 es la materialización en el campo de la economía de esta estrategia y de esta política de guerra. Su objetivo es asediar, ahogar, asfixiar la economía hasta implosionarla y generar una crisis interna que justifique una intervención externa y un cambio de régimen en Venezuela. El bloqueo y la persecución ejecutado a través de las llamadas políticas de sanciones que el cínico discurso de la derecha venezolana niega. No se trata de una simple lista de personas a las que se les retire la visa, como hipócritamente dicen los medios de desinformación del imperialismo. La guerra es total y se extiende sobre toda nuestra forma de vida, sobre toda nuestra forma de trabajar, de producir, de consumir. El bloqueo, parafraseando a Clausewitz, es la continuación de la guerra por otros medios, en este caso a través de los medios económicos. Escuchamos un pequeño fragmento del discurso del presidente Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente esta semana durante el acto de entrega del proyecto de ley antibloqueo. Tenemos a William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, para conversar sobre el impacto de estas llamadas sanciones o mal llamadas sanciones impuestas a Venezuela por diferentes administraciones de los Estados Unidos y cómo este instrumento presentado por el presidente puede ayudar en ese sentido. Bienvenido, William. ¿Cuál ha sido, para empezar, el impacto real de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra nuestro país en lo concreto? Y bueno, te pregunto esto porque todavía desde algunos sectores se dice que las sanciones tienen efecto solo sobre las cuentas y bienes de funcionarios o autoridades del gobierno y no sobre los bienes o cuentas del Estado venezolano. Bueno, me preguntas cuál ha sido el impacto real de las sanciones, ¿no?, en la vida real.
Creo que existe ya una conciencia en el país, en todo el país, acerca de que la política de sanciones, de agresiones económicas, de las llamadas medidas coercitivas unilaterales, tienen un impacto sobre toda la sociedad, sobre toda la economía, tienen un impacto extendido sobre nuestra vida, sobre el trabajo, sobre la producción, sobre el consumo, sobre las cosas que llegan a Venezuela, sobre las cosas que Venezuela puede vender, es decir, sobre el comercio internacional. Y es así porque en todos los países que han sido víctimas, blancos de estas políticas de agresiones, eso ha operado de la misma manera. Es decir, cuando se impide a Venezuela comerciar su petróleo, se asaltan barcos que traen gasolina, se castigan a los capitanes de los barcos o a las navieras, se castiga a los puertos por donde pasa el petróleo venezolano, se confiscan los activos de Venezuela, como el caso de la empresa Citgo, como la empresa Monómeros, como algunos terminales petroleros en el Caribe. Se está generando un impacto sobre toda la población porque se niega a PDVSA a tener los recursos que PDVSA va a entregar al país para el desarrollo nacional, para pagar salarios, para importar alimentos, para traer medicinas y vacunas para luchar contra el COVID, para mejorar los servicios públicos, el agua, la electricidad. Es decir, al quitarle a un país su fuente de riqueza, su fuente de ingresos, se afecta a toda la economía, y más una economía venezolana que depende de las materias primas, en este caso los hidrocarburos, para su desarrollo nacional. Ayer el presidente decía que hemos tenido una caída entre la guerra de precios contra el petróleo más las sanciones, hemos tenido una caída de 99% de los ingresos con respecto al año 2013. Eso significa que lo que cuando teníamos 100 euros o 100 dólares en el 2013-2014, hoy tenemos menos de uno. Entonces, ¿cómo no va a afectar eso a todos los ciudadanos? El ingreso, no se pueden pagar salarios. La inflación se impacta porque no hay divisas. Y quien obtiene bolívares, entonces se voltea al mercado cambiario para buscar divisas. Es decir, toda la desestabilización económica, todos los problemas primeros de escasez, de escasez inducida, todos los problemas de acaparamiento, el contrabando de extracción, y bueno, finalmente cuando aparecen los productos, entonces la dolarización, la inflación, tienen que ver con el hecho de que el país no tiene las divisas para controlar las variables macroeconómicas, para controlar el mercado del dólar, para importar y traer cosas que entonces se vuelven más costosas para los ciudadanos. Esa es la explicación fundamental y por qué decimos que las sanciones afectan a todo el país, como ha quedado demostrado. ¿Qué plantea la ley presentada por el presidente Maduro como soluciones para hacerle frente al bloqueo? ¿Qué plantea la ley antibloqueo? Bueno, la ley antibloqueo es el primer instrumento que está desarrollando el Estado venezolano para hacer frente a nivel jurídico, a nivel administrativo, a nivel económico, a las medidas coercitivas unilaterales, a las sanciones y a toda la agresión económica, es decir, todas las amenazas y todas las agresiones que se cometen en el plano económico contra Venezuela. Es un instrumento que va a dotar al Estado de capacidades jurídicas, de recursos jurídicos, administrativos, de gestión para operar de manera más flexible en los mercados internacionales y también para atraer inversión nacional y extranjera a Venezuela, para promover la inversión en sectores, recuperar activos, poder obtener fuentes de ingresos adicionales para el país, circunvalando el bloqueo, burlando el bloqueo, como dijo el presidente ayer, o enfrentándolo de una forma creativa que permita en el derecho mercantil internacional a Venezuela tener una inversión o una actuación como un inversionista legal, pero que no sea objeto de las sanciones, que no pueda ser atacado por las medidas coercitivas unilaterales, por la persecución que existe al nombre de Venezuela, a las propiedades de Venezuela, a los activos de Venezuela. Lo que está discutiendo y el presidente ha propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente es que le autorice al Ejecutivo Nacional, previo también estudios económicos precisos, en áreas específicas, de manera quirúrgica. Esto no es una habilitación general, esto no es una ley habilitante, esto es una ley especial para enfrentar los impactos específicos del bloqueo en la economía y en la sociedad venezolana. De tal manera que no se trata de una habilitación general, ni se podrá hacer todo tipo de cosas, sino aquellas que sirvan para aminorar los impactos del bloqueo. Y en ese sentido, los recursos que se obtengan de allí van a ser precisamente para beneficiar a las víctimas del bloqueo. Los salarios de los trabajadores y trabajadoras, la administración pública, del sector privado,
los servicios sociales, los servicios públicos, la importación de alimentos y medicina y la recuperación de infraestructura pública. Es decir, es una ley completísima porque es una ley que permite al Estado poder recuperar parte de esos activos, utilizarlos, protegerlos, obtener beneficios que van a ser directamente invertidos hacia el pueblo venezolano y hacia el bienestar del pueblo venezolano. En este sentido, ¿existe antecedentes de países que hayan creado iniciativas de este tipo legal para combatir el bloqueo y las sanciones? ¿Les ha funcionado? Efectivamente, todos los países que son bloqueados o que son objeto, que son blancos de estas agresiones económicas, estas sanciones, van desarrollando instrumentos jurídicos. Irán tiene sus propias normas, Cuba tiene una ley, Cuba ha soportado un bloqueo de 60 años, Irán ha soportado unas amenazas, unas agresiones a su economía de 41 años, pero hay varios países africanos que tienen décadas sancionados, que se les impide exportar o importar ciertos alimentos, que se constriñe su economía a través de las sanciones. Tenemos el caso de China, que es un caso especial porque, bueno, ahí hay más que sanciones, hay una guerra económica, pero China también desarrolla sus propios mecanismos de respuesta y lo mismo ha hecho Turquía, que también tiene sanciones de Estados Unidos. Así que, por supuesto, nosotros estamos actuando en un marco de una experiencia internacional, estamos reconociendo la vigencia del derecho internacional, el derecho al desarrollo, que plantea o propone que el derecho al desarrollo de un país no puede ser vulnerado por otro Estado. Y el bloqueo vulnera el derecho del pueblo venezolano a desarrollarse, a obtener recursos, a comer, a alimentarse, a tener medicinas, a tener repuestos para su industria, etcétera, etcétera, su producción agrícola. Entonces, por supuesto que estamos actuando en un marco internacional y también en un marco, estamos aprovechando las ventajas de un marco internacional en el área económica, mercantil, jurídica, para buscar allí los espacios que nos permitan insertar nuevos negocios, nuevas inversiones para Venezuela, tanto en Venezuela como en el extranjero, para poder superar y vencer el bloqueo de manera progresiva, pues, porque esto va a ser en el tiempo. El bloqueo lleva 5 años de ejecución y nosotros necesitamos empezar a recuperar nuestra economía en el mediano y largo plazo. El presidente Maduro dijo en su discurso que la principal tarea de Venezuela en los próximos años será superar y vencer el bloqueo y las sanciones, derrotar esta guerra híbrida que se libra a través de la economía. ¿Podemos esperar que estas sanciones sigan durante años contra el país? ¿Qué podemos esperar? La experiencia internacional, la experiencia histórica de los bloqueos y sanciones demuestran que una vez que el Estado norteamericano, que el imperio estadounidense impone unas sanciones y un bloqueo a un país, eso no se quita con el paso de los años. Es decir, eso se convierte en una política de Estado que además es aprobado de manera bipartidista. Esto es una política que comparten los republicanos y los demócratas. Por eso no depende de que Trump sea presidente o no, como dijo el presidente Maduro. Ya hay 3 presidentes que, digamos, se han alineado con la política de agresión a Venezuela. George W. Bush, Barack Obama, que inicia formalmente la política de bloqueo y sanciones, y Donald Trump, bueno, que la ha llevado al extremo con 6 órdenes ejecutivas, con los ataques a PDVSA, al petro, al oro, etcétera, etcétera. Lo que demuestra es que el imperio norteamericano, en su visión de colonizar a los países y en su idea de destruir las economías para después conquistar esos países, una suerte de bombas invisibles. Las sanciones son bombas invisibles que se lanzan sobre nuestra población, que destruyen nuestros servicios, que destruyen nuestra economía y no tienen el costo de una guerra. Pero son, en la práctica, una guerra híbrida, como dijo el presidente. Entonces, bueno, efectivamente, esto va a ser una lucha de años, va a ser una lucha, bueno, que va a involucrar la unidad, la necesidad de la unidad nacional. Hay un concepto en la ley norteamericana que, al ser Venezuela considerada una amenaza inusual extraordinaria, solo si Venezuela empieza a actuar en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos podría ser considerada eliminar el bloqueo. Dime tú si Venezuela algún día va a estar defendiendo los intereses del imperialismo norteamericano o va a estar apoyando invasiones, saqueo de otros países, como hacen Colombia, como hace Brasil, que avala la agresión contra Venezuela para que Estados Unidos los premie a ellos. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros hemos diseñado una ley para defender nuestro modelo social, nuestro modelo de inclusión, nuestro modelo democrático. Es una ley anclada profundamente en el pensamiento y la visión de Chávez de la defensa de la patria. Y bueno, por supuesto, es la lucha de Bolívar contra Monroe, como lo dijo el presidente Maduro, y es una lucha que va a llevar muchos años. Bueno, agradecemos al viceministro William Castillo por compartir con nosotros estas importantes consideraciones.
También tenemos a Pablo Jiménez, economista, profesor y coordinador de programa de formación de grado de la UBB. Desde el punto de vista económico, ¿cómo observas el efecto de las sanciones en la vida cotidiana de la gente? ¿Tiene alguna relación, por ejemplo, este tipo de sanciones o medidas, por ejemplo, con el poder adquisitivo del venezolano o con temas como la devaluación de la moneda? ¿Qué nos puedes comentar? Actualmente las sanciones son objeto de muchas polémicas, pero en mi opinión creo que fueron también muy subestimadas en un principio, subestimadas por el sector privado, subestimadas por el ciudadano de a pie, subestimadas por aquellos que llaman la oposición política en Venezuela, y yo creo que también la subestimaron el sector gobierno. Las sanciones se constituyen en este momento en el principal problema de la economía venezolana. Desde mi punto de vista, incluso creo que es la causa principal de la hiperinflación y de la crisis económica. Si bien tenemos los efectos del sector petrolero, considero que las sanciones vienen a complicar toda la situación. Y en la medida que complican toda la situación económica y que son la causa de la hiperinflación, entonces afectan directamente al ciudadano de a pie. Diremos un poco algo de esto. Primero encontramos unos efectos directos. Los efectos directos son sobre la industria petrolera. La industria petrolera deja de vender petróleo en los volúmenes que estaba acostumbrada, no tiene la capacidad de invertir para incrementar producción, ¿verdad? Asimismo, hay otro efecto directo sobre las finanzas públicas, ya que esta industria petrolera entrega ahora menos divisas al sector gobierno y en esa medida también afecta a la capacidad de endeudamiento del gobierno nacional. Estos efectos directos nos llevan a unos efectos inmediatos. Esos efectos inmediatos son sobre el presupuesto nacional, sobre el sistema de misiones y grandes misiones, sobre los salarios específicamente del sector público, tienen efectos automáticos sobre el deterioro de los servicios públicos que empiezan a sentir la falta de inversión y sobre el sistema sanitario, además sobre toda la infraestructura en general. Por los efectos secundarios también, o que los podemos llamar efectos indirectos, en una economía que históricamente fue dependiente del petróleo, lo que quiero decir con esto no es que el sector público sea el de mayor tamaño de la economía por el tema petrolero, sino más bien que el sector privado es el de mayor tamaño, más sin embargo es altamente dependiente del crecimiento económico del sector público. En esa medida, por los efectos directos, al estar afectado el sector público por las sanciones, entonces afecta al resto de la economía. Y en esa medida, bueno, tienes efectos indirectos, secundarios en el sistema bancario, en el sector privado, con especial énfasis en el que elabora manufacturas, y en el sector agrícola, por la escasez de insumos, de materias primas y de maquinarias, pues, que son fundamentalmente importadas. También tienes, o como consecuencia de esto, se da una escasez de bienes y servicios por la caída justamente de la producción. Al mismo tiempo hay una caída de los salarios en el sector privado, pero no en los mismos términos que en el sector público, y hay un aumento en los costos de producción y aumento de los precios que tienen consecuencias sobre el conjunto de la economía y sobre todos los ciudadanos en general. Gracias, Pablo, por esta explicación desde la perspectiva económica. También le pedimos su opinión al sociólogo y analista político Ángel González. Ángel, seguimos hablando de las sanciones y su impacto, pero ahora desde el punto de vista político. ¿Cómo ves este tema? Hay analistas que desde la propia oposición señalan que las sanciones no cumplen con el objetivo que se han planteado, por lo tanto son inefectivas. ¿Qué piensas tú? Bueno, muchas gracias Isabel por la invitación y bueno, efectivamente, en primer lugar hay que decir que no se trata de una estrategia política, más bien habría que decir que las sanciones son una estrategia de antipolítica, porque bueno,
en vez de ser parte de un juego democrático o político estrictamente, se trata de medidas de fuerza para lograr un objetivo político. Pero aún así son estrategias que han sido históricamente inefectivas en los países donde se ha aplicado, como Cuba, Irán, Corea del Norte, entre otros. No se ha logrado la salida del poder de los gobiernos de estos países, o que esos gobiernos cedan en su forma de hacer política, sino que por el contrario lo que han provocado es el sufrimiento extendido de los respectivos pueblos, ¿no? Desde ese punto de vista son inefectivas. Pero también son políticamente contraproducentes, pudiera decirse, ya que, bueno, como son medidas que se van a prolongar en el tiempo sin lograr el objetivo que se les ha vendido, la gente termina por darse cuenta de que, bueno, de que en este caso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, no se ha logrado ni se va a lograr la salida del gobierno por esa vía, por la vía de la fuerza, y más bien lo que se pone es a la gente a pasar trabajo. Eso tiene un costo político que se le va a revertir a la propia oposición por ser quienes están solicitando una potencia extranjera que intervenga en el país por la vía de la fuerza, supuestamente para lograr la salida del gobierno. Dicho sea de paso, hay que tener en cuenta que los intereses de Estados Unidos pueden no coincidir con los objetivos que está vendiendo la oposición desde el punto de vista de las sanciones. Los Estados Unidos tienen intereses geopolíticos muy concretos que tienen que ver con la industria petrolera venezolana. Aun cuando ellos vendan que se trata de unas sanciones por la libertad o por la democracia, sabemos que los Estados Unidos se mueven por intereses, como ellos mismos lo dicen, y su interés es controlar el flujo de petróleo de la industria petrolera venezolana, cosa que ya han logrado sin necesidad de que salga el gobierno del presidente Nicolás Maduro. O sea, ya han logrado colapsar por la vía de las sanciones la industria petrolera, y eso le cumple con su intención geopolítica, que es controlar los mercados internacionales del petróleo. Ahora, esa es la diferencia, o sea, lo que hay que tener en cuenta, la diferencia de quien impone las sanciones, del interés de quien impone las sanciones con respecto al interés que supuestamente tienen la oposición venezolana al solicitar las sanciones. Desde ese punto de vista también hay otro rasgo de ineficiencia o inefectividad. Gracias, Ángel, por tu visión. Bueno, escuchamos diferentes aristas sobre el impacto de las sanciones estadounidenses sobre Venezuela. Además, escuchamos la explicación acerca de las alternativas que se plantean con este nuevo proyecto de ley antibloqueo. En esta parte les vamos a compartir jazz venezolano. Recientemente se estrenó el sencillo Imaginación y Resguardo, primer sencillo del proyecto A Trío, una pieza musical en la que comparten tres grandes artistas venezolanos, el maestro Alfredo Naranjo en el vibráfono y en la composición también, el talento de Robert Vilera en la percusión y la destreza de José Mortadelo Soto en el bajo. Una pieza bien sabrosa que se ubica en el género del Latin Jazz y que se lanzó junto a un videoclip para los amantes de la buena música. Conoce más de este proyecto si quieres saber en una muy buena nota de Últimas Noticias sobre este lanzamiento en la sección Chévere. Y síguelos en sus redes sociales, que también puedes encontrarlas, ubicarlas en esta nota del portal ultimasnoticias.com.be. Los dejamos con Imaginación y Resguardo. Disfrútenla.
Llegamos al final de este episodio. Recuerda que puedes escucharnos por el portal de Últimas Noticias o a través de YouTube y en las plataformas iVoox, Apple Podcasts y Google Podcasts. Hasta la próxima.